Estaba a medio camino en el estacionamiento de larga estancia cuando la idea me cayó como piedra en el pecho. El testamento. No la copia guardada en el cajón del escritorio, sino el original. El que Emiliano firmó frente a 2 testigos con sus notas garabateadas que solo yo podía descifrar. Mis dedos se congelaron en el asa de la maleta. Por un instante me quedé quieta, el viento frío jalándome el abrigo, el ruido de las maletas rodando a mi alrededor, desvaneciéndose bajo el latido de mi corazón. El testamento debía estar en mi equipaje de mano junto al suéter y el libro envuelto que compré para mi hermana. Pero no estaba ahí. Sabía exactamente dónde lo había dejado, en el cajón de abajo del archivero, en el estudio dentro de la carpeta azul que Emiliano siempre llamó nuestro paracaídas. Di media vuelta. El regreso fue rápido, apenas 20 minutos por la carretera Federal 15, pasando la panadería La Esperanza, donde solíamos desayunar, y el desvío hacia la oficina de Nicolás. No llamé antes. Pensé que entraría y saldría sin que nadie lo notara. Me imaginé tomando la carpeta, tal vez preparando un té si la casa estaba fría, y regresando a tiempo para mi vuelo. Una misión sencilla, nada más. Pero al llegar al camino de entrada algo se sentía quieto. Las cortinas del estudio estaban cerradas. El coche de Nicolás estaba ahí, también el de Rebeca. Extraño para un miércoles por la mañana. Abrí la puerta principal con cuidado por costumbre y la empujé sin hacer ruido. No grité para anunciar mi llegada. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Ese tipo de silencio que aprendes a escuchar después de décadas viviendo con alguien. Mis llaves seguían en mi mano. Me quité los zapatos y dejé que mis pies tocaran el suelo de madera. Pasos ligeros me llevaron al borde del pasillo justo antes del estudio. Sus voces eran bajas pero claras. Si muestra señales podemos armar un caso sólido, dijo Nicolás. Ya tiene 74, respondió Rebeca. Con el affidavit correcto de mostrar capacidad disminuida no será difícil. No me moví. No podía. Mi propio hijo, mi único hijo, parado en la casa que construí, planeando convertirme en un expediente. Y entonces, algo dentro de mí comenzó a resquebrajarse, silenciosamente, sin permiso. Antes creía que Nicolás había heredado lo mejor de los dos, la concentración de Emiliano, mi perseverancia callada. Desde pequeño le atraía lo complejo. Mientras otros niños querían camiones de plástico, Nicolás pedía rompecabezas, radios viejos, una lupa. Recuerdo estar sentada en el suelo de nuestra sala apretada, con placas de circuitos entre nosotros, explicándole cómo funcionaban los resistores, usando solo estambre y clips de pan. Tenía 8 años. Yo estaba agotada, y Emiliano apenas comenzaba el declive lento que aún no sabíamos que nos lo quitaría todo. Cuando Emiliano enfermó, Nicolás tenía 11. Tomé turnos extra en la biblioteca de la universidad, noches en salas de archivo, donde la calefacción apenas funcionaba. Rechacé un ascenso que me ofrecieron jefa de documentos raros porque implicaba viajar y necesitábamos que estuviera en casa. Me dije que lo intentaría de nuevo cuando las cosas se calmaran. Nunca lo hicieron. Pero a pesar de todo, Nicolás era bueno, incluso dulce. Cocinaba los jueves, preguntaba por las medicinas de Emiliano. Me traía té sin que se lo pidiera. Pensé, si no lograba nada más, al menos estaba criando a un hombre decente, uno considerado. Tal vez por eso no vi cuando empezó a cambiar. Todo comenzó de a poquito. Se ofreció a ayudar con los impuestos después de que Emiliano se fue. Dijo que los papeles eran confusos. Me sentí aliviada. Luego, sugirió consolidar algunas cuentas. Modernizar, lo llamó. Después vino el nuevo contador, alguien que nunca conocí, que no mandaba estados de cuenta en papel. Le hacía preguntas a Nicolás, y él respondía como si lo estuviera fastidiando. Como si yo no hubiera pasado noches en vela, diagramando sus proyectos de ciencias cuando se quedaba dormido a medio camino. Me decía que repetía las cosas, que perdía objetos, ajustaba el termostato cuando creía que no lo veía.
Una vez cambió mi organizador de medicinas sin preguntar, diciendo que las etiquetas estaban pasadas de moda. Me convencí de que lo hacía con buena intención, que era precavido. Pero una parte de mí ya había comenzado a retroceder incluso antes de escuchar cómo hablaba de mi futuro, como si ya estuviera decidido. Ahora, parada en el pasillo, fuera de mi propio estudio, oyendo a mi hijo decidir qué podía o no manejar, comencé a preguntarme cuánto tiempo llevaba preparándose para esto, y si yo había sido la única que se negaba a ver en qué se había convertido. No regresé al aeropuerto. Pasé la entrada sin frenar mis manos firmes en el volante, mientras mis pensamientos se deshilaban detrás de mis ojos. En lugar de ir a la casa del lago de mi hermana, dejé que el coche se deslizara por calles viejas que no había recorrido en años. Los giros vinieron por memoria, no por mapa. Terminé frente a la panadería La Esperanza, el lugar donde Emiliano y yo íbamos cada domingo después de misa, cuando Nicolás aún era tan pequeño que metía todo el puño en un muffin. Las ventanas eran nuevas, pero el aroma que se colaba por la puerta canela, mantequilla, levadura, era exactamente el mismo. Estacioné sin pensarlo. Adentro el mostrador había cambiado. Las caras detrás de él no. La chica me dio un saludo suave y pedí un café negro y una rebanada de pastel de almendra que en realidad no quería. Me senté junto a la ventana donde Emiliano siempre leía el periódico y vi a los extraños pasar con los cuellos levantados contra el viento. A lo lejos podía ver el tejado de nuestro viejo departamento en la calle de la Unión. Solo terminé la mitad del café. Algo me jaló. Después pasé la ferretería, crucé el puente del canal y llegué a la universidad. El estacionamiento detrás de la biblioteca estaba casi vacío. Siempre estacionaba en la esquina lejana bajo el gran olmo. Me metí en el mismo lugar sin dudar. El olor adentro no había cambiado, tinta, polvo, algo ligeramente metálico. Caminé directo al mostrador de circulación y luego a los archivos. La asistente joven levantó la vista, pero no me cuestionó cuando pedí acceso. Mi nombre aún significaba algo ahí. El cajón emitió un gemido suave al abrirlo. Mis dedos sabían exactamente dónde buscar. Ahí estaba el testamento, el verdadero de Emiliano, no la versión que Nicolás había escaneado y enviado por correo. Era más grueso de lo que recordaba, lleno de notas en los márgenes y banderitas adhesivas. Una nota me detuvo, amarilla cuadrada apenas curvada en las esquinas. La letra de Emiliano toda en mayúsculas inclinadas. Si alguna vez te sientes insegura, los números mostrarán la verdad. Fui a la última página. Gráficas, asignaciones, desgloses precisos, y junto al nombre de Nicolás, en la letra concisa de Emiliano, autoridad limitada, solo si se verifica. Él lo sabía. Y tal vez también sabía que sería yo quien tendría que verlo. Me quedé en la sala de archivos mucho después de que los calentadores del edificio se encendieran para la noche. Ese sonido solía consolarme, un ritmo viejo, ligado a libros polvorientos y un orden silencioso. Las páginas del testamento estaban abiertas sobre la mesa, las notas de Emiliano extendiéndose por los márgenes en su letra metódica y recortada. Autoridad limitada, solo si se verifica. No había confiado ciegamente en Nicolás. Ese detalle sutil pero intencional decía más que cualquier carta. Mis manos se detuvieron sobre las páginas restantes. Cada activo estaba catalogado. Mi nombre estaba en el título de la casa, las cuentas del fideicomiso, el terreno cerca del lago de Chapala. El nombre de Nicolás aparecía solo con condiciones. Saqué mi libreta y comencé a listar cada momento que recordaba en el que Nicolás había tomado decisiones en mi nombre sin consultarme, cambiar al contador, consolidar cuentas, configurar pagos automáticos para los impuestos. Luego hice una segunda lista de documentos que necesitaría. Registros médicos, estados de cuenta con mi letra en los márgenes, formularios de seguros firmados por mí, todo lo que apuntara a claridad, a competencia. No solo iba a protegerme, iba a demostrar punto por punto
que nunca necesité protección en primer lugar. Ya era casi de noche cuando llegué a casa. No encendí las luces. No quería sentir que estaba iluminando algo para que alguien más lo evaluara. En la cocina silenciosa, encontré el número de Mariana Flores en la parte trasera de mi viejo Rolodex, detrás de una receta de pollo al limón. No habíamos hablado en años, pero confiaba en ella. Estuvo en el funeral de Emiliano. Conocía el lenguaje de la ley sin la frialdad. Llamé y dejé un mensaje. Mi voz era firme. Soy Dalila. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Es personal. Para cuando terminé de organizar las copias del testamento, el grabador que usaba en mis años en la universidad ya estaba cargando en el enchufe detrás del librero. Pequeño, discreto, confiable, como yo antes. El teléfono vibró a las 9:12 de la noche. El mensaje de Mariana fue breve. Estaré ahí a las 4 mañana. Trae todo. Me paré en la entrada de mi estudio con el testamento en la mano y sentí la forma de algo que no había sostenido en mucho tiempo. Preparación. Esa mañana me moví despacio, no porque lo necesitara, sino porque sabía que él estaría observando. Dejé la luz del pasillo encendida durante el día. Dejé que la bolsa de té se remojara demasiado. Abrí el gabinete y olvidé qué buscaba. Luego lo cerré con un leve movimiento de cabeza. Antes de que llegara, guardé el grabador en el cajón bajo las servilletas, apuntando hacia la mesa de la cocina. Hice una prueba rápida, vi la luz roja parpadear una vez y luego apagarse. Todavía funcionaba. Todavía era mío. A las 10:27 su coche entró, sin llamada, sin tocar. Solo la puerta principal abriéndose con ese tono cuidadoso que siempre usaba cuando quería algo de mí. «Hola, mamá», dijo sosteniendo una bolsa de papel marrón y con una sonrisa ensayada para parecer casual. Pensé en pasar. «Te traje comida». Lo jugué suave. Levanté la vista despacio del crucigrama que no había llenado. Mi pluma sin tapa descansaba en la página. «Qué amable», dije. «¿Qué día es?» Me dio una sonrisa de preocupación ensayada. «Miércoles». «¿Otra vez perdiste la cuenta?» Dejé que un pequeño ceño frunciera mi frente y cambié de tema antes de que él mismo respondiera. Tomó la cocina como si viviera ahí. «Sopa galletas», una lata de esas galletitas de limón que solía tener en casa cuando él era pequeño. Lo dispuso todo con cuidado, preguntando si había estado lo suficientemente abrigada, cómo había dormido si el correo se estaba acumulando otra vez. Respondí con frases a medias. Dejé que mi cuchara tintineara una vez. Él se inclinó con el folleto cerca del final de la comida, su voz suave medida. «Solo algunas opciones», dijo. «Lugares con buen personal, jardines. Algo tranquilo». «Te mereces descansar, mamá. Esta casa es mucho». Asentí débilmente. Tal vez sería bueno que alguien más cocinara por mí. Pareció aliviado, como si hubiera entrado en el guión. Luego lo añadió, silenciosamente. «Tal vez es hora de presentar los papeles antes de que sea demasiado tarde». Dejé que el silencio se extendiera, luego pregunté de qué era la sopa otra vez. Sus ojos se detuvieron inseguros de si había pasado por alto el significado o lo había ignorado. Cuando se fue esperé 5 minutos. Luego apreté el botón de parar en el grabador. Etiqueté el archivo Visita 1, propuesta y deriva de consentimiento. Mariana llegó con el pelo recogido y el abrigo aún salpicado de frío. No pidió té, no charló de cosas banales. Abrió su laptop, sacó un cuaderno legal amarillo y dijo: «Empieza desde el principio». Lo hice. Le mostré el testamento, las anotaciones, las grabaciones. Le conté de la sopa, los folletos, el lenguaje suavizado, que pesaba lo suficiente como para tener consecuencias legales. Escuchó sin interrumpir, su pluma moviéndose con propósito silencioso. «Primero revocamos el poder notarial», dijo. «Luego presentamos una nueva directiva, nuevo albacea, nuevo testamento. Todo con marca de tiempo, todo rastreable». Asentí. Sentí cómo su presencia anclaba el aire, hacía más fácil respirar. En los siguientes 3 días reuní todo.
El testamento original fue escaneado y etiquetado. Mis estados de cuenta anotados con mi letra fueron ordenados por mes. Solicité registros médicos, historiales de recetas, correspondencia de la oficina de seguros. Nada era dramático, pero construía una imagen yo activa, consciente, consistente. El doctor Quirós, mi médico desde hace más de una década, no dudó cuando pedí una evaluación cognitiva. Por supuesto, dijo, la realizó él mismo. Cuando terminamos me puso una carta firmada en la mano, cognitivamente sana, sin impedimentos. La guardé en la carpeta junto a las grabaciones. Mariana ya me había guiado para configurar el almacenamiento en la nube. Doble encriptación. Grado universitario. Incluso etiquetó la carpeta Dalila Legal, no alterar. Hicimos 2 copias de seguridad, una en un disco externo, otra en la nube. Sabía dónde vivía cada documento. Sabía cómo acceder a ellos yo misma. Esa noche Mariana me envió una copia de algo que encontró un borrador interno de la firma de Nicolás, obtenido a través de un caché público ligado a la oficina de Arroyo. Una solicitud de tutela propuesta. Tenía affidavits de relleno, secciones para problemas de memoria observados y fallas en la gestión de finanzas. Frases tomadas directamente de cosas que Nicolás me había dicho durante el almuerzo. Miré el borrador hasta que mis ojos ardieron, no solo por lo que planeaba, sino por lo avanzado que estaba. El tiempo es corto, dijo Mariana cuando la llamé. Necesitamos finalizar todo para la próxima semana, o intentará presentar antes de que podamos detenerlo. Colgué y miré el estudio, el escritorio, los estantes. Todo en su lugar. Pero ahora era más que familiar, estaba fortificado. Y aún así sabía que él no había terminado. Todavía no. No avisó. Solo el sonido de las llantas en la grava, luego la reja principal crujiendo como si tuviera algo que decir. Ya estaba en la mesa de la cocina con una segunda taza de sidra, reposando a mi lado, el vapor subiendo lento y constante. Los documentos estaban apilados ordenadamente junto a mí, nada dramático, solo ordenado. Copias limpias, sin tinta roja, sin alardes. El tipo de papelería que no grita pero termina conversaciones. Nicolás entró por la puerta con otra bolsa, esta vez con 2 manzanas y un sándwich de panadería que no pedí. Su sonrisa era más suave que la última vez. Medida. Cautelosa. Pensé en traerte algo, dijo. Se me ocurrió que podíamos sentarnos un rato. Asentí hacia la silla frente a mí. Se sentó desenvolviendo el sándwich con más atención de la que merecía. Escuché de Arroyo, dijo después de un momento. Se retiró del caso, inesperado. Ha creado incertidumbre. Lo dejé hablar. Miró la mesa, luego a mí. Solo quiero asegurarme de que no nos apresuremos a algo confuso. Los papeles pueden perderse, malinterpretarse. Podemos revisarlos juntos si quieres. Entonces deslicé la carpeta por la mesa, sin dramatismos, solo papel tocando madera. La miró, pero no la tocó. Vi su mandíbula moverse una vez. Aquí está el testamento actualizado, dije. La revocación firmada del poder notarial original. La carta del médico confirmando que estoy completamente lúcida. Y el affidavit notariado que dice lo mismo. No tocó las páginas, ni siquiera fingió hacerlo. Me recosté con las manos cruzadas en mi regazo. Sé lo que estoy haciendo, le dije. Siempre lo he sabido. Que no haya dicho algo antes no significa que no estuviera prestando atención. Solo significa que te estaba dando la oportunidad de parar. Me miró inmóvil. No todo silencio es debilidad, dije. Se levantó entonces despacio y puso el envoltorio del sándwich en la bolsa. Sus ojos se desviaron al pasillo detrás de mí buscando tal vez señales de que alguien más había ayudado. Pero la casa no reveló nada. No volvió a hablar. Solo se recompuso y salió la puerta cerrándose tras él con una suavidad que parecía ensayada. Cuando el sonido del motor se desvaneció por el camino, alcancé debajo de la mesa y apagué el grabador. Etiqueté el archivo Claridad.
No se necesita defensa. Luego, abrí una libreta nueva y dejé espacio para lo que sabía que vendría después. Sofía llegó un jueves por la tarde con una mochila de lona al hombro y una bolsa de laptop gastada bajo el brazo. Entró por la puerta principal como si siempre hubiera pertenecido ahí, no con ruido ni disculpas, sino con la firmeza silenciosa de alguien criado entre libros, silencio y mujeres que lo recuerdan todo. No hablamos mucho la primera noche. Se instaló en la habitación de huéspedes, puso su equipo de escaneo en la mesa del comedor y preparó una olla de té de hierbabuena sin preguntar dónde estaba nada. La observé desde el pasillo mientras etiquetaba carpetas con una pluma de punta fina, sus dedos moviéndose como los míos solían hacerlo. Esa noche la escuché teclear hasta pasada la medianoche. No apresurada, no frenética, solo constante. El sonido me recordó a Emiliano trabajando en la vieja máquina de escribir, en el sótano teclas perforando pensamientos una palabra a la vez. Para el segundo día, había digitalizado la mitad de mis archivos legales. Todo respaldado 3 veces, etiquetado con códigos que solo nosotras entendíamos. Me mostró cómo verificar los registros de carga, cómo ejecutar auditorías de encriptación. Seguí cada paso. Lo recordé todo. La casa comenzó a cambiar. Ahora había movimiento, puertas abriéndose, tazas, chocando música flotando desde su habitación en olas suaves. Tarareaba sin darse cuenta. Limpiaba mostradores que no había notado que estaban polvorientos. Usaba mis tazas de té sin pedir permiso y doblaba los trapos de cocina con esquinas perfectas. Cuando preguntó si podía ayudar a archivar mis viejas libretas de los años en la biblioteca, se las entregué sin dudar. Las trató con cuidado, pero no con reverencia. Sabía que estaban hechas para usarse, no para guardarse. La tercera noche me paré en la ventana mientras ella hervía agua. Afuera el viento se enroscaba entre los árboles y la luz del porche parpadeó una vez antes de estabilizarse. Pensé en el silencio de hace apenas una semana, cómo se había asentado en la casa como una capa de polvo. Ahora había un ritmo otra vez. No el pasado, sino algo nuevo, algo vivo. Esto no es el final de mi historia, le dije mientras tomábamos el té, mi voz baja pero segura. Es el capítulo que escribo yo misma. No respondió, solo asintió y abrió el siguiente archivo en la cola, la pantalla brillando entre nosotras mientras la casa contenía el aliento. Escribí despacio esa mañana, la pluma deslizándose sobre la última página del diario que comencé la semana en que Emiliano se fue. Las líneas eran más precisas ahora, más deliberadas. Sin pensamientos dando vueltas, sin titubeos. Solo una oración clara como hueso, que hagas primero, luego, observa cómo cae. Dejé que la tinta se secara antes de cerrar el libro y guardarlo en el cajón junto a la carta de Emiliano, la que dejó metida entre folletos de viaje, doblada sin ceremonia, pero marcada con más cuidado que cualquier cosa que dijo en voz alta. Puse la llave en el bolsillo delantero de mi suéter donde podía sentir su forma. La casa estaba cálida. El calentador hizo un clic y luego se cayó. La luz del sol atrapó el borde del marco de fotos en la repisa Emiliano, con su saco de universitario Nicolás de niño, con tierra en la barbilla y ojos llenos de ideas. Ya no me estremecí al mirarlo, ya no. Sofía se había ido al campus por la mañana, su taza de té aún junto al fregadero, con una fina película de memoria adherida al borde. La enjuagué, la sequé y la dejé en el escurridor. El simple movimiento se sintió como un ritual. Caminé por cada habitación despacio, mis dedos rozando los respaldos de las sillas, los marcos de las puertas, los estantes. Las fotos estaban de nuevo donde pertenecían. El reloj sobre la chimenea marcaba un ritmo constante. Incluso la alfombra en la entrada había recuperado su forma. Llegué a la ventana principal y me quedé quieta viendo las hojas moverse bajo una brisa perezosa, el dorado girando sobre el verde. No había sonido más que la casa respirando.
y por primera vez en meses cada respiración en ella sentía que me pertenecía.